Bienvenidos a esta última clase del módulo La Doctrina de Dios. Comencemos con este texto que está en Nehemías capítulo 9 versículo 6 que dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Es un texto que hemos estado teniendo como importante dentro de nuestras clases, que nos recuerda que nuestro Dios es maravilloso, que nuestro Dios es grande, que tiene unos atributos magníficos y que, como dice esta oración, Él es el que vivifica, Él es el que nos ha creado y Él es el que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Estamos estudiando precisamente la doctrina de Dios. Estamos estudiando lo que es la teología propia y en este módulo hemos ya avanzado por 3 clases. Quiero mirar el contenido. La primera clase hablamos del conocimiento de Dios. Vimos cómo a Dios no lo podemos estudiar como al- a la creación, porque Él es el creador, Él está por encima nuestro. Vimos que lo que podemos estudiar acerca de Dios es lo que Él revela de sí mismo. En la segunda clase hablamos del nombre de Dios. Dijimos que Dios se revela en las escrituras a través de sus nombres y de sus atributos. En la segunda clase hablamos de los nombres de Dios o del nombre de Dios. Y en la tercera clase, pues empezamos el tema de los atributos. Dijimos que comúnmente en teología se dividen esos atributos en atributos incomunicables y atributos comunicables de Dios. En la clase 3 hablamos de los atributos incomunicables de Dios y en la clase 4 vamos a hablar de los atributos comunicables de Dios. Entonces vamos a comenzar con este tema y quiero que leamos este versículo del profeta Jeremías en el capítulo 10, versículos 6 y 7, que nos recuerdan esos atributos comunicables de Dios. Dice este texto: No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Hemos visto que la teología, en busca de una mejor comprensión de los atributos de Dios, ha dividido este tema en 2 clases de atributos. Dijimos que están los incomunicables, que pertenecen solo a Dios, y los comunicables, que son los que Dios sí nos ha comunicado o transferido. Eso, así es como lo escuchamos en la teología normalmente. Pero nosotros vimos también que, aunque es común escuchar presentar este tema de esta manera, realmente esta no es una división perfecta, ya que en realidad, si nosotros miramos, los atributos comunicables no son del todo comunicables. Hay mucho de los atributos comunicables que no es comunicable. Y también cuando vamos a los incomunicables, tampoco podemos decir que son completamente incomunicables, porque algo de los incomunicables también se nos ha dado a nosotros los hombres. Así que, siendo un poco más precisos en cuanto a este tema de los atributos y la división de estos atributos, dijimos que los atributos comunicables son los que Dios comparte más con nosotros, y los incomunicables dijimos que son los que Dios comparte menos con nosotros. Hoy entonces hablaremos de los atributos comunicables de Dios. Entonces, cuando hablamos de los atributos comunicables, no estamos diciendo que Dios nos comunique sus atributos tal y como Él los tiene, ¿no? Recordemos que Dios tiene estos atributos en Él, son perfectos, ¿no? Son completos. Entonces no podemos decir que Dios nos los comunica tal y cual,
los tiene Él, porque nosotros no somos perfectos, nosotros somos imperfectos, somos creación. Nosotros hemos pecado y somos pecadores. Lo que estamos diciendo es que en la creación, cuando Dios nos crea, crea al hombre, Dios nos hizo con atributos que reflejan su carácter. Por eso la Biblia nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. También la Biblia nos muestra que en el pecado, cuando en el huerto el hombre peca y se rebela contra la voluntad de Dios, mucho de esa imagen se pierde. No se pierde del todo en el hombre, pero muchas de esas atributos ya no están de la manera que estaban cuando Dios nos creó. Pero la Biblia también nos muestra que Dios, en medio de la regeneración, de la salvación del hombre, Él restaura esa imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, en estos atributos, en esto que vamos a estar viendo hoy de los atributos comunicables, pues también podemos conocer a Dios, porque es Dios que pone de esos atributos también en nosotros. El tema de los atributos comunicables de Dios es bien extenso. Si nos pusiéramos a abarcarlo completamente, pues no nos alcanzaría ni siquiera todo un módulo. Y la idea no es adentrarnos profundamente en el tema de los atributos, sino que este tema de los atributos surge con relación a la doctrina de Dios, a lo que estamos estudiando, que es quién es Dios y cómo es Dios, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente mirar un poco de lo que son estos atributos. Al igual que en los atributos incomunicables no podemos abarcarlos todo, pero lo que sí vamos a hacer es a mirar, a estudiar esos atributos usualmente, cómo los dividen, porque este tema de los atributos comunicables también tiene unas divisiones. Vamos a ver esas divisiones y vamos a ver dentro de esas divisiones solamente algunos de los atributos comunicables de Dios. No todos. No todos por cuestión de tiempo y cuestión de que ese no es el tema principal de nuestro estudio. Entonces vamos apenas a ver lo que son las divisiones de estos atributos comunicables y algunos de ellos. Entonces podemos decir que dentro de estos atributos comunicables de Dios se hace una especie de categorías, ¿no? Unas categorías que vienen a darnos una mejor comprensión del tema, ¿no? Entonces, generalmente la división es en cuatro puntos, ¿no? Entonces se habla de los atributos comunicables, primeramente, los que describen el ser de Dios. Segundo, los atributos intelectuales. Tercero, los atributos morales. Y cuarto, los atributos de propósito. Generalmente se trabajan estas divisiones. Obviamente hay personas que usan más divisiones dentro de este tema de los atributos comunicables, otras que usan menos. Recordemos que las divisiones que hacemos en teología no son una regla rígida, sino que es una forma de estudiar el tema para nosotros poderlo entender de una mejor manera. Entonces, por eso vamos a encontrar, obviamente, que muchos teólogos usan otras divisiones dentro de este tema. Otros simplemente hablarán del tema de los atributos comunicables sin hacer ninguna división, pero eso ya responde a la manera en que cada persona, cada teólogo, cada maestro, pues quiere dividir el tema para poderlo explicar de una mejor manera. Entonces vamos a hablar de 4 divisiones que vamos a estar ahí viendo en medio de nuestro estudio y vamos a comenzar con la primera, ¿no? Entonces la primera de esas divisiones es atributos del ser, ¿no? Los que se denominan atributos del ser, que son los que describen el ser de Dios, ¿no? De cómo es Dios y algunos de esos atributos Él nos lo ha comunicado a nosotros. Entonces podríamos ver algunos de esos atributos, pero vamos a trabajar solamente uno dentro de esta división. ¿Cuál es? El tema o el atributo de la espiritualidad, ¿no? Entonces podemos decir que Dios es espíritu y a eso nos referimos cuando hablamos de la espiritualidad. Entonces la Biblia afirma que Dios es espíritu.
La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿No? Pues significa que Dios no está limitado de ninguna manera a un lugar especial. Dios no está limitado de ninguna manera a un lugar especial. Dios es espíritu. No está limitado a un solo lugar como si lo estamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos en un lugar y ese es nuestro lugar. Ahí estamos. Y no podemos decir que estamos en otro lugar porque ahí estamos limitados a ese espacio. Sin embargo, en Dios no ocurre así. Dios es espíritu. Y si recordamos el texto de Juan capítulo 4, versículo 20 al 22, recordemos que es cuando Jesús habla con la mujer samaritana y la mujer samaritana le pregunta, dice ahí en Juan capítulo 4, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Entonces, este es un texto importante dentro de este tema porque lo que la mujer samaritana está discutiendo allí o hablando allí es la discusión que había entre judíos y samaritanos, de dónde se debía adorar a Dios, ¿no? Prácticamente se había creado en la mente de la mujer samaritana de muchos en ese tiempo el concepto de que Dios estaba limitado a un edificio, limitado a un lugar específico, pero Jesús lo que les dice a la mujer samaritana es que Dios no está limitado a un lugar, que Dios es espíritu, él dice, ¿no? Él afirma que Dios es espíritu. Entonces, es una definición importante y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de pensar en Dios. Dios es espíritu. Grudem lo definió de la siguiente manera y quiero leerlo textualmente como lo dice este teólogo. Dice, Dios existe como un ser que no está hecho de materia alguna. No tiene ni partes ni dimensiones. Nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir y es más excelente que cualquier otra clase de existencia. Quise leerlo textualmente porque me parece muy acertado. Dios existe como un ser que no está hecho de materia alguna. No tiene ni partes ni dimensiones. Nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir y es más excelente que cualquier otra clase de existencia. Y por eso no es correcto pensar en Dios como un ser con algún tamaño o alguna dimensión, aunque sean grandísimas e infinitas, ¿no? Porque realmente no es así. Porque la definición de Dios es que Dios es espíritu. Dios es espíritu y no podemos pensar correctamente del ser de Dios en términos de espacio. No se puede pensar correctamente en Dios en términos de espacio. Por eso Dios prohíbe a su pueblo que piense en su existencia con la idea de algo creado aquí en la tierra. Que piense que su existencia misma es similar a alguna otra cosa que se creó aquí en la tierra, o que nosotros vemos en la creación o de pronto en el cielo. No podemos hacer esa imagen en nuestra mente y mucho menos hacer una imagen de Dios como algo que hace parte de la creación, como lo hicieron en Éxodo, un becerro o cualquier otra representación de Dios, pues es errada, ¿no? Éxodo 20, Éxodo 20, quiero leerles este texto aunque no está en mi... Éxodo 20 del 4 al 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Entonces podemos, recordando este texto que es parte de los mandamientos, podemos ver cómo Dios es celoso y dice que no se puede hacer ninguna imagen el hombre de Dios, porque Dios no es semejante a ningún ser creado. El ser de Dios es diferente a todo lo creado y por eso no podemos representar correctamente de manera gráfica a Dios. Incluso podemos decir que el ser de Dios ni siquiera es como nuestro espíritu, por ejemplo, ¿cierto? Porque si nosotros nos vemos, nuestro espíritu es creado y en cambio, si hablamos de Dios, Dios es el creador, ¿no? Nuestro espíritu creado puede estar solamente en un lugar a la vez, pero él es el Dios que es espíritu y puede estar en todo lugar. Entonces, en nuestra enorme ignorancia respecto a todo esto, lo único que podemos decir es lo que la escritura dice. Dice, Dios es espíritu, ¿cierto? Si nosotros queremos ahondar más en el tema y queremos de pronto buscarle un poco más de explicación a esto, pues podemos caer en muchos errores. Lo que podemos decir es lo que la Biblia nos dice. Dios es espíritu, ¿cierto? Aunque no sepamos exactamente lo que signifique, solo que es una clase de existencia superior a todo lo que nosotros vemos, a todo lo que Dios ha creado. Entonces, como podemos ver, el ser de Dios es tan diferente al nuestro que alguno podría decir que ese atributo es incomunicable, ¿no? Porque si Dios es tan diferente a nosotros, pues debe ser este atributo incomunicable. Pero la Biblia también afirma que en su soberanía Dios ha hecho al hombre espiritual. Ustedes recuerden que en Génesis la Biblia dice que Dios crea al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida y el hombre es un ser viviente, ¿cierto? Eso está en Génesis 2:7. Y lo que nos dice el texto es que Dios no solo nos hace materia, sino también nos hace espíritu. No nos hace solamente cuerpo, sino también nos hace espíritus. De tal manera que nosotros podemos adorarle en espíritu, como decía el texto de Juan, que nosotros podemos tener comunión con Dios, gracias a que Él nos ha hecho seres espirituales. Entonces, ese es el primer atributo que vamos a ver hoy. Dios es espíritu y nos ha hecho a nosotros personas espirituales. Vamos a nuestra segunda división dentro de estos atributos comunicables, que es los atributos intelectuales. Y dentro de estos atributos intelectuales vamos a ver dos atributos. El primero de ellos es la sabiduría. Y cuando hablamos de Dios como sabio, cuando hablamos de este atributo de la sabiduría divina, estamos diciendo no solo que Dios sabe todas las cosas, sino más aún que Dios es perfectamente sabio en sus pensamientos, en sus palabras, en sus planes, en los medios que Él usa, en las acciones, de modo que Él produce los mejores resultados, ¿no? Dentro de su plan, dentro de su propósito, con sus medios, Él produce los mejores resultados. Y eso es lo que estamos diciendo cuando decimos que Dios es sabio. Nuestro Dios se da a conocer en la Biblia como un Dios sabio. Nosotros leemos en muchos textos en las Escrituras de la sabiduría de Dios como sabio. Entonces Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. Dios es conocido como el sabio Dios. La Biblia afirma de manera reiterada su sabiduría en muchos textos, pero miremos este de Job capítulo 9, versículo 4 que dice, Él es sabio de corazón, poderoso en fuerzas, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Esa es una pregunta importante, ¿no? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Pues nadie, ¿cierto? Y el texto lo que nos dice es que Él es sabio de corazón, ¿no? La creación también nos habla de ese atributo divino, pues Dios hizo todas las cosas, todas las obras de Dios son hechas con sabiduría. De eso nos habla el salmista en el Salmo 104:24, cuando dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. De tal manera que
Cuando vemos la creación, vemos la sabiduría de Dios. Podemos encontrar en toda la creación la sabiduría de Dios. Vemos la creación hecha de forma armónica, perfecta, matemática, bella. Vemos una belleza maravillosa en medio de la creación y todas estas cosas nos hablan de la sabiduría de nuestro Dios. También el plan eterno de redención nos revela su perfecta sabiduría. En el plan de salvación vemos la sabiduría de Dios. Eso nos lo recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículos 23 y 24, donde dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí nos habla específicamente del Evangelio. El Evangelio suena locura para el mundo, pero es sabiduría de Dios. El Evangelio es sabiduría de Dios. El Evangelio es sabio, porque Dios, sin dejar su posición de justo, puede usar de gracia para con nosotros para redimirnos. Y esa es la sabiduría de Dios. En su soberana sabiduría, a Dios le plació también que este fuera un don, o más bien un atributo comunicable. Le plació comunicarnos algo de su sabiduría, de tal manera que nosotros, los hombres, podemos tener sabiduría. Y eso es precioso. La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 1 versículo 5 que nosotros incluso podemos pedir sabiduría a Dios. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo mismo nosotros podemos ver que el Salmo 19 nos habla de que podemos procurar esa sabiduría a través del estudio de las Escrituras. Es decir, la sabiduría no está lejos, no está fuera de nuestro alcance, sino que está al alcance nuestro en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Dice el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley convierte el alma. La ley, la escritura, la Biblia hace sabio al sencillo. Podemos no solo pedirla, sino que podemos procurarla a través del estudio de las Escrituras. Aunque debemos ser conscientes, obviamente, de que nunca podremos participar por completo de su sabiduría, lo que sí podemos decir es que Dios se place en darnos sabiduría. Y finalmente quiero leer este versículo de Romanos que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, para nosotros los hombres, la sabiduría podemos conocerla hasta un límite. La sabiduría de Dios está disponible para el hombre hasta un límite. Hay un punto, hay cosas en las que ya nosotros no podemos entender, obviamente por nuestro limitado pensamiento no alcanzamos a comprender. Nosotros somos creación, Dios es creado, nosotros somos creación, Dios es el creador. Y de tal manera que para nosotros hay muchas de estas cosas, por ejemplo, lo que hemos estudiado en los atributos anteriores, cuando vimos los incomunicables, hay muchas de estas cosas que para nosotros en nuestra mente no las podemos entender y que son para nosotros un misterio y que no estamos llamados tampoco a comprenderlas, sino que muchas de estas cosas simplemente las aceptamos porque Dios nos las dejó escritas en su palabra, sin conocer a profundidad realmente lo que significan, porque la grandeza de Dios es insondable y sus caminos son inescrutables, dice la Biblia. Entonces podemos conocer hasta donde podemos y es lo que hacemos. Estudiamos hasta donde Dios nos lo permite. Dentro de estos atributos morales, también vamos a ver la fidelidad de Dios. Intelectuales. Vamos a ver también la veracidad de Dios. Entonces, cuando afirmamos que Dios es veraz, estamos diciendo que Él es el Dios verdadero. Y que todo su conocimiento, sus palabras, son a la vez verdad y son la norma suprema de la verdad.
No solamente son verdad, son la norma suprema de la verdad. El profeta Jeremías, haciendo un contraste entre el Dios verdadero y los dioses falsos, dice en Jeremías capítulo 10, versículos 9 y 10: traerán plata batida de Tarsis y oro de Ofaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos. Es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Miren la comparación que él hace, ¿no? De los dioses de fundición y de Jehová, el Dios verdadero, el Rey eterno. Él es el Dios verdadero. Los dioses de las naciones son falsos, pero nuestro Dios es el Dios verdadero. La Biblia también afirma que su palabra es verdad, que su palabra es verdadera. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es una oración de Jesús hablando de sus discípulos y pide a Dios que los santifique en la verdad, que es la palabra de Dios. Dice, tu palabra es verdad. La verdad es absoluta, entonces. No es relativa, como muchas personas hoy en día lo afirman, ¿no? El mundo ha querido vendernos la idea de que la verdad es relativa, prácticamente para decir que la verdad no existe. Pero la verdad es absoluta porque la verdad es Dios. La verdad es Dios y su palabra. La verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Y eso lo dice la palabra también. Miren, Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Jesucristo es la verdad. Si bien la veracidad de Dios es perfecta, el Señor también le ha placido implantar en nuestra mente un reflejo de esa propia idea de lo que es la verdad, ¿no? Nos ha eh, dado en nuestra ser, en nuestra conciencia, una idea de que Dios es el Dios verdadero, de tal manera que todos los hombres saben que hay un Dios y saben que solamente hay un Dios de todos y que tiene una ley. Dios nos capacita, nos ha capacitado para reconocerlo a Él como Dios, de tal manera que todos tenemos la conciencia de que Dios existe. Realmente todos saben que Dios existe. El que dice que no existe Dios no lo dice simplemente porque eh, realmente no entienda que hay un Dios, sino porque no quiere que haya un Dios, ¿no? Es un asunto más de moralidad que de un problema intelectual. Es un deseo del hombre de no tener un Dios que le regule, que le controle, que le ordene, lo que hace que los hombres digan que Dios no existe. Pero finalmente todos sabemos que hay un Dios. Y todos sabemos que hay un Dios verdadero que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos sabemos que hay una moral absoluta. Todos sabemos que hay un Dios y que ese Dios un día va a hacer un juicio. Todo lo tenemos en nuestra conciencia. Además, Dios nos permite conocer la verdad a través de las escrituras, de la palabra, de tal forma que la norma del verdadero conocimiento es la conformidad al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la norma de la verdad. Y eso es importante porque aquí vemos cómo Dios nos comunica esa verdad. Nos la comunica por creación, pero también por revelación de su palabra. Y como hombres estamos llamados, como creyentes, a crecer en esa verdad. Esos son los dos atributos intelectuales que vamos a estar viendo en esta clase. Y quiero pasar a la tercera división de este tema, que son los atributos morales. Recordemos que cuando hablamos de moralidad, hablamos de la diferencia entre el bien y el mal. Hablamos de lo que está bien, pero cuando hablamos de moralidad dentro de la escritura, no lo vemos como el tema de moralidad que habla el mundo,
sino que la regla verdadera de moralidad es Dios, ¿no? Entonces, dentro de estos atributos morales, vamos a ver tres de esos atributos. El primero de ellos es la santidad de Dios, ¿no? La santidad es el atributo que habla del carácter de Dios, sin defecto, sin pecado. Un carácter de completa bondad, justicia, misericordia, amor, pureza, perfección. Y en este sentido hay que entender y ser conscientes de que Dios es la norma de la santidad, porque no hay otro ser como Dios. Él es diferente de todos los seres creados, porque Él es el creador. Él es infinita, independiente e inmutablemente santo. No hay otro como Él en este sentido. Y la Biblia lo afirma en Éxodo capítulo 15, versículo 11, donde dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de milagro? ¿Quién como Dios? No hay. Es una pregunta retórica, en donde la respuesta es no hay ninguno como Dios. Él es magnífico en santidad, no hay otro como Él. Obviamente son preguntas que no están exigiendo una respuesta porque la respuesta es obvia. Nadie es como Dios magnífico en santidad. Todo el que haya leído la Biblia puede ver que Dios es llamado frecuentemente el Santo. Y eso es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Miren el texto porque Dios ha querido poner este texto reafirmando esa verdad. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Él es perfecto. Él es luz. Él es santidad. Y lo mismo podemos encontrar en Isaías capítulo 6, versículo 3, donde se describe esa visión que tiene Isaías de Dios. Y cuando él ve a Dios, dice, dentro de lo que él describe, dice, habla de los ángeles, dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ese texto es precioso porque nos muestra cómo adoran los santos allí en el trono de Dios y cómo dicen santo, santo, santo. Recordemos que ese uso repetido de una palabra dentro del contexto hebreo lo que hace es resaltar una verdad. Cuando se repite la palabra varias veces, se está resaltando esa verdad. Sin embargo, la Biblia también habla de santidad en el hombre, es decir, tenemos que comprender que este también es un atributo comunicable de Dios, pero no en el sentido de la perfección moral de Dios. Nosotros somos santos, no en el sentido de la santidad de Dios, porque Dios es perfectamente santo, sino que cuando la Biblia dice que los creyentes somos santos, lo dice en relación a que hemos sido apartados por Dios para hacer de Él, ¿no? Y que Dios está haciendo una obra de santificación en nosotros. Dios nos está purificando y está haciendo su obra en nosotros. Eso es que nosotros somos santos. Algunas personas han pensado que cuando la Biblia habla de santos, refiriéndose a hombres, son personas inmaculadas. Pero resulta que todos nosotros los hombres somos pecadores. Por más cristianos que seamos, somos pecadores. No hay ninguno perfecto moralmente hablando en la práctica, porque todos somos pecadores. De lo que nos está hablando es de que Dios nos apartó para Él, que nos hizo su pueblo y que Él está haciendo una obra en nosotros de santificación. Está limpiando nuestro corazón, renovando nuestra mente, transformando nuestro ser conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ha establecido. Y esa comprensión de lo que es la santidad en el hombre es muy importante para nosotros como creyentes. Debemos aprender que la santidad en nosotros
es el obrar de Dios, es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren cómo la Biblia nos habla acerca de los santos, ¿no? Dios está haciendo una obra de santificación en todos nosotros los creyentes. Entonces podemos decir que todos nosotros, al igual que dice aquí el apóstol Pablo, pues somos santificados y somos santos, ¿cierto? Los santos de Dios, llamados a ser santos. Esa es la realidad de la iglesia. Estamos llamados a ser santos, a vivir una vida diferente en medio de este mundo de pecado. Estamos llamados a representar al Dios santo. Somos la iglesia de Cristo y por eso la Biblia nos llama a esa santificación. Un segundo atributo dentro de estos atributos morales que vamos a ver hoy es la fidelidad de Dios. Y esta palabra es muy importante. La palabra hebrea que se traduce en nuestras Biblias como fidelidad significa constancia, firmeza, fidelidad. De tal forma que lo contrario a ser fiel es siempre ser cambiante, o inconstante, o vacilante, no firme, ¿cierto? Y cuando decimos que Dios es fiel, estamos afirmando que Dios siempre es firme, que Él no es vacilante, que Él no es cambiante, sino que Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Dios nunca olvida, y eso no se nos puede quitar de nuestra mente, de la imagen de nuestro Dios. Dios nunca olvida, ni falta su palabra, nunca renuncia a lo que ha dicho, ni se compromete en vano. Nuestro Dios es fiel. Si Él habló algo hace miles de años, hoy sigue siendo válido. Dios no puede ser infiel y por eso la Biblia nos dice enfáticamente que nuestro Dios permanece, que nuestro Dios permanece. Si nuestro Dios fuera infiel, pues eso sería obrar en contra de su naturaleza y eso es imposible. Dios es fiel a su palabra porque su palabra es la expresión de su carácter. De tal manera que si Dios no puede ser infiel, pues su palabra tampoco. Si Dios permanece fiel, su palabra permanece fiel también. Entonces el Salmo no, perdónenme, Gálatas capítulo 5, no, Salmo 119, versículo 89 y 90 dice así. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. El salmista lo dice claramente. Dios permanece fiel, su palabra permanece fiel de generación en generación. Él afirma la tierra y subsiste porque Él es fiel. Dios, por su espíritu, produce en nosotros también ese fruto. Y eso es hermoso porque este atributo de Dios es comunicable. Gracias a su misericordia, su soberana sabiduría, nos ha permitido a nosotros también tener algo de este atributo. Y en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la fidelidad hace parte del fruto del Espíritu. Del fruto, recordemos que ese fruto es el que el Espíritu Santo produce en aquellos que ha redimido en la obra de Cristo. Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si nosotros miramos esa palabra fe, que es traducida en la Biblia Reina Valera como fe, en otras traducciones se puede leer como fidelidad, porque realmente el significado de esa palabra que se usa en el original tiene que ver más con la fidelidad que con la fe. La fidelidad a Dios es un fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Entonces miren cómo
la fidelidad también pueda ser parte de nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y aunque esto es así, también tenemos que decir que los creyentes aún somos pecadores y que nuestra fidelidad no es perfecta. Muchas veces somos infieles a Dios con nuestro pecado. Muchas veces somos infieles a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Y lo maravilloso del Evangelio es que nos enseña que está fundado sobre la fidelidad de Dios y no la nuestra. Y la solidez del Evangelio es porque el Evangelio está formado, está fundado sobre la fidelidad de Dios y no la del hombre. Es por la fidelidad de Dios que el Evangelio permanece para con nosotros. Si fuera por la nuestra, pues ya no estaríamos en el Evangelio. Pero la Biblia nos enseña que nada puede cambiar la fidelidad del Señor, porque la fidelidad de Dios sí es perfecta. Por ejemplo, nosotros leemos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. A pesar de nuestra infidelidad como creyentes en muchos aspectos, Él permanece fiel. Su amor permanece para siempre. Gracias a Dios, el pacto descansa no sobre nuestra fidelidad, sino sobre la suya. Su llamado depende de su carácter fiel, no del nuestro. Y por eso ese llamamiento de Dios es irrevocable. Por eso tenemos una salvación eterna. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y eso es maravilloso. Eso nos da paz, nos deja descansar en la perfecta fidelidad de Dios. Obviamente también tenemos que decir que también por esa misma fidelidad Dios, que es nuestro Padre, nos disciplina y nos castiga como a hijos, ¿no? Porque algunos ven la fidelidad de Dios como simplemente lo que nos da descanso y nos da la tranquilidad de que Dios va a permanecer fiel a pesar de nosotros. Pero también tenemos que decir que esa fidelidad nos habla de que Dios no va a dejar que nosotros andemos como ruedas sueltas, sino que Él, que es nuestro Padre, nos va a disciplinar y nos va a corregir, nos va a castigar cuando sea necesario. Y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. La fidelidad de Dios es la que hace que Él persevere en nosotros en medio de todas nuestras situaciones. Esa fidelidad es la que Él usa para con nosotros cuando nos castiga. Entonces, ese es el segundo atributo moral. Vamos a ver un tercer atributo dentro de esta división de los atributos comunicables, y es el amor. No podíamos terminar este tema de los atributos morales sin hablar del tema del amor. El amor es un aspecto central del carácter de Dios. Es un aspecto primordial del carácter de Dios. Y la Biblia nos enseña no solamente que Él nos da amor, sino que Él es el amor. Él mismo, Dios mismo, es la fuente del amor. Dice primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, la Biblia nos habla de Dios como amor. Dios es amor. Entonces, cuando pensamos en el amor de Dios, muchos automáticamente lo relacionan con un sentimiento de ternura, un sentimiento humano. Recordemos que los hombres tenemos ese problema cuando pensamos en Dios, de pensar en Él de manera humana, de pensar en Él como si Él fuera otro de nosotros. Pero resulta que Dios no es como nosotros, ¿no? Nosotros relacionamos el amor de Dios con un sentimiento de ternura, una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa que va en contravía de la justicia, que va en contravía de su ira santa, de su justicia. Y esa manera de pensar es muy equivocada.
porque eso está lejos de ser lo que la Biblia describe como amor o como el amor de Dios. La verdad es que el amor de Dios es descrito en la Biblia con unas características específicas. Y yo quiero que nosotros veamos un poco acerca de esto del amor, porque la manera en que nosotros pensamos del amor de Dios es totalmente equivocada en muchos sentidos. La Biblia dice, por ejemplo, que el amor de Dios es inerrante, que el amor de Dios es perfecto. Dice que el amor de Dios es inmutable, quiere decir que no cambia. Dice también que el amor de Dios es inherente, es decir, que pertenece a Él, que no hay nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo. No hay nada en nosotros, en las criaturas que somos amadas, que pueda atraerlo o impulsarlo. El amor que sentimos los unos por los otros es producto de algo, pero el amor de Dios es gratuito, es espontáneo, es inmotivado. En cambio, la única razón de que Dios ame a alguien es su soberana voluntad. En nosotros es producto de alguna circunstancia. En Dios es simplemente de su soberana voluntad. Entonces la Biblia dice que Dios ha amado a los suyos desde la eternidad. Y por lo tanto, nada que esté en nosotros pudo haber causado ese amor. No existíamos cuando Dios decidió amarnos. Otra cosa que la Biblia dice es que el amor de Dios es eterno. Si Dios es eterno y Dios es amor, pues su amor es eterno. El amor de Dios también es descrito en la Biblia como soberano. Es decir, que Dios, como Dios es soberano, no está obligado para con nadie. Dios es su propia ley y actúa siempre de acuerdo a su propia voluntad real, pues es obvio que su amor también es soberano. No tiene límites. Es inmutable, como ya dijimos, es decir, no cambia. No conoce un cambio, una disminución, una alteración. El amor de Dios no cambia. Entonces miren cómo es de diferente el amor de Dios. Los hombres amamos muchas veces por conveniencia. El amor del hombre es falible, el de Dios no. El amor divino no está sujeto a circunstancias de ninguna clase. Nada puede apartarnos del amor de Dios, dice el apóstol Pablo. Leámoslo, está en Romanos 8, 38 al 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claramente, el apóstol Pablo dice que no se puede. Nada nos puede separar de su amor. Él ha decidido amarnos y se mantendrá ese amor. Y esto en la práctica nos tiene que transformar, nos tiene que cambiar. En el sentido de que a veces pensamos como creyentes que el amor de Dios está limitado o se ve afectado por nuestras acciones. Como si Dios nos dejara de amar y nos amara cada vez que cometemos un pecado y cada vez que nos arrepentimos. Pero el amor de Dios no cambia, el amor de Dios permanece. El amor de Dios es santo. Muchos consideran que el amor de Dios es contrario a la ley. Y ese es otro error. Porque la Biblia nos enseña que el amor de Dios es el cumplimiento de la ley. Miren lo interesante, ¿no? Muchos dicen que por amor no cumplen la ley. O que Dios los ama tanto que no va a cumplir la ley o que no los va a condenar. Pero la Biblia dice que el amor de Dios es el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Miren que el amor y la ley no están enfrentados. El amor y la ley no se contradice el uno con el otro, sino más bien el cumplimiento de la ley es el amor.
Y la Biblia también nos dice que en la conversión Dios derrama su amor en nuestros corazones. Recordemos que estamos hablando de los atributos comunicables y lo que estamos diciendo es que el amor también es un atributo comunicable que Dios le ha placido en su soberana voluntad comunicarlo a nosotros los hombres. Y específicamente la Biblia nos habla que en la conversión, en la obra de redención, Dios derrama en nosotros su amor. Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vimos tres atributos morales: santidad, fidelidad y amor de Dios. Y vamos a pasar a la cuarta división, la cuarta categoría de los atributos comunicables de Dios, que son los atributos de propósito. Y de estos vamos a hablar de un solo atributo de propósito, ¿de cuál vamos a hablar? De la libertad. Y quise hablar de este atributo porque es muy importante para nuestra comprensión de Dios, ¿no? Cuando hablamos de la libertad, cuando hablamos de atributos de propósito, estamos hablando de aquellos que tienen que ver con la toma de decisiones, con la ejecución de decisiones. Y vamos a hablar específicamente de la libertad. Y cuando hablamos de la libertad de Dios, nos referimos al atributo que le permite hacer lo que Él quiera. Nada en la creación le impide a Dios hacer su voluntad. Y eso es maravilloso. Dios es totalmente libre en ese sentido. Dios es perfectamente libre. Y cuando decimos que es perfectamente libre, decimos que nada ni nadie puede impedir que Dios haga su propia voluntad. Y eso lo vemos en el Salmo 135:6, donde Dios abiertamente dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Miren ese texto, es claramente Dios está hablando de su libertad. Dice que todo lo que Él quiere lo hace. Ese atributo de propósito se enfoca en el hecho de que Dios no lo restringe nada externo a sí mismo, y que Dios es libre de hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Y en el Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Dios ha querido, lo ha hecho. No hay ni persona ni fuerza que jamás pueda dictarle a Dios lo que Él deba hacer. Dios ha determinado lo que quiere hacer y lo hará porque es libre para hacerlo. Por eso es ridícula la manera en la que hoy algunos pretenden relacionarse con Dios como imponiéndole cosas, ¿no? Hay algunas falsas doctrinas que enseñan acerca de que nosotros tenemos el poder sobre Dios, que nosotros podemos dictarle a Dios lo que Él debe hacer o no debe hacer. Algunos incluso oran dándole órdenes a Dios, como si a Dios se le pudiese ordenar algo. Y lo que vemos es que eso es soberbia. Nosotros somos soberbios cuando pretendemos ir a Dios ordenándole algo. Si ustedes miran, la Biblia está llena de oraciones, y en las oraciones siempre lo que vemos son súplicas. Lo que vemos son personas diciendo, postrándose delante de Dios, humillándose delante de su presencia y pidiéndole con todo el corazón que Dios les ayude, que les dé, que les sustente, que les bendiga. Nunca vemos a nadie dándole órdenes a Dios, porque eso es totalmente ridículo, eso es totalmente contrario a la libertad que Dios tiene de hacer lo que Él quiere. Él no está bajo ninguna autoridad ni restricción externa. Y eso lo vemos en muchos textos en la Escritura. Por ejemplo, miremos este texto de Daniel capítulo 4, versículo 35, donde dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese texto nos habla de Dios, de nuestro Dios. Y lo interesante de ese texto es que lo dice un rey. El que está hablando allí es un rey.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Un rey está hablando de la libertad que Dios tiene y dice, y él hace según la voluntad, su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Y dice, y no hay quien detenga su mano, no hay quien pueda detener a Dios y le diga qué hace, ni siquiera hay quien pueda cuestionarle, porque Él es Dios, como hemos visto, todopoderoso, glorioso, sabio, pero libre. Y eso es precioso en los atributos de nuestro Dios. Ahora, tenemos que decir que estamos hablando de los atributos comunicables de Dios. Y en ese sentido, pues también tenemos que recordar que en su sabia voluntad a Dios le ha placido crearnos como seres libres. Dios nos creó como seres libres. Obviamente no estamos hablando de una libertad como la de Dios, pero sí nos ha dado libertad. Ahora, la Biblia también nos dice que a pesar de que Dios nos crea libres, el hombre en el huerto por su pecado se hizo esclavo. Entonces esa es otra realidad. Dios crea al hombre libre, pero el hombre se hizo esclavo del pecado. Pero también la Biblia nos enseña que en Cristo, en el Evangelio, Dios ha dispuesto libertad para el hombre esclavo en la persona de Jesucristo. Entonces la redención, aparte de que Dios nos perdona nuestros pecados, también Dios nos hace libres. Ya no somos esclavos. Y todo esto gracias a la obra de Cristo. Entonces aquí vemos cómo Dios nos comunica también por su redención este precioso atributo. Dice Juan capítulo 8 versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es la restauración de la libertad del hombre. Obviamente, la libertad perfecta solo la tendremos cuando estemos con nuestro Dios, el final de los tiempos. Pero en Cristo tenemos libertad. Libertad para vivir conforme a lo que Dios manda. Libertad para hacer su voluntad. Así que con este atributo terminamos lo que es nuestro estudio de los atributos comunicables de Dios. Yo les animo a que ustedes complementen esto que hemos estado viendo, estudiando, leyendo acerca de estos atributos comunicables y crezcan ustedes también en lo que es el conocimiento de nuestro Dios, en lo que es la teología propia. Quisiera concluir con una frase de Spurgeon relacionada con el estudio de Dios. Miren lo que este hombre dijo. Él dijo, el estudio propio para el cristiano es el de la divinidad. La ciencia más elevada, la especulación más sublime y la filosofía más importante en la que el Hijo de Dios puede ocupar su atención es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios al que llama Padre. Y son unas palabras muy hermosas con las que concuerdo, porque creo que el estudio más hermoso que podemos hacer nosotros los creyentes es el estudio de Dios. Les animo a que profundicen en el estudio de nuestro Dios. Con esta clase pues terminamos este módulo y si Dios lo permite nos vemos en el siguiente. Bendiciones.